¿Cómo se forma un huracán como Otis? Otis se formó en el Pacífico, pero no puede formarse más allá de 5 grados norte. De hecho, cuando se forma Otis, o sea, se empieza a generar una situación de mucha nubosidad. Cuando los vientos alcanzan aproximadamente 60 kilómetros por hora, se le conoce como una depresión tropical, ¿no? Después sube la velocidad, se le conoce como tormenta tropical, que es cuando ya se le da el nombre de Otis. Es cuando se empieza a ver que el huracán se empieza a formar, porque empieza a tener un ojo, por así decirlo. Y después de que sube la velocidad a más de 120 kilómetros es cuando ya se habla, por ejemplo, de un huracán. Pero se forman las franjas tropicales muy cercanas al Ecuador. Una vez que se condensa toda esta humedad, pues lo que va a suceder es que en la parte alta de la atmósfera los vientos son muy fríos, y a partir de estos vientos que empiezan a subir, encuentran un mecanismo de escape y van a bajar. Y los vientos cálidos suben. Entonces imagínense lo que representa tener vientos fríos, helados, y vientos cálidos que se juntan. Esto implica un choque y es lo que le empieza a dar movilidad, por así decirlo, al huracán. El torbellino. El torbellino, sí, el efecto ciclónico. Y a partir de ahí, vamos a tener un ojo del huracán ya muy bien formado, que es una zona donde ascienden y descienden los vientos, y la condensación va a generar precipitaciones, va a generar nubosidad, que es lo que se conoce como la pared del ojo, que es como si fuera una columna inmensa llena de nubosidad, donde tenemos las mayores precipitaciones, podemos tener tormentas, y a lo largo, digamos, del diámetro del huracán, vamos a tener una serie de bandas nubosas, que es donde se va concentrando también la precipitación, ¿no? ¿Qué pasa? Mientras más caliente estén los océanos, va a ser mucho más fácil que los huracanes sean más intensos. Y lo que se vio con los reportes es que la temperatura en el Pacífico estaba por encima de 30 grados centígrados, que eso es muchísimo para octubre. ¿Y esto tú sientes que es por el calentamiento global? Sí, bueno, son dos factores aquí. El cambio climático por un lado, pero por otro lado que estamos en un año de El Niño, del fenómeno del Niño, por lo cual las temperaturas del Pacífico son mucho más elevadas. Sí, de hecho hay una fuerte angustia, por así decirlo, de especialistas de lo que puede suceder con el cambio climático frente a eventos o como los huracanes. Porque como dices tú, no tendría por qué estar tan caliente las aguas del Pacífico a 30 grados en el mes de octubre. Exactamente. O sea, eso es una evidencia muy fuerte de que efectivamente hay una transformación climática. Entonces, si hay una transformación climática, esto va a volver a suceder. Sí. Es muy interesante esto que planteas porque yo estaba revisando los huracanes más fuertes que han pegado los últimos años y los 3 han estado en el contexto mexicano. O sea, Ágata toca como un huracán categoría 3 en el año 2022. Luego apenas tuvimos un huracán categoría 4 que tocó en Jalisco. Y ahora el huracán categoría 5 que es Otis, que toca, ¿no? Y se recordarán que en el año 2015, el caso del huracán Patricia, el caso del huracán Patricia fue paradigmático porque fue la primera vez que un huracán alcanzó vientos de más de 320 kilómetros por hora. Eso es muchísimo. En las costas, muy cerca de costas de Jalisco, pero antes de tocar tierra, el huracán fue disminuyendo su velocidad y entró como categoría 4 a México, ¿no? Es la primera vez que tenemos en el contexto mexicano un huracán con categoría 5 y como bien dices, la preocupación es de que mientras más caliente esté el océano, vamos a tener huracanes categoría 5 cada vez mayores y más frecuentes. Dime la trayectoria que hace que se vaya intensificando de 1 a 3 a 4, así. Sí, los huracanes van a tener diferentes trayectorias en función de dónde se formen y ya sea hacia el norte o hacia el sur. Eso se lo conoce como el efecto Coriolis. ¿Coriolis? Coriolis, que es el nombre del teórico que interpretó esto, ¿no? Es muy sencillo. Imagínense, por ejemplo, que estamos nosotras, en uno de estos volantines dando vueltas. Estamos los 3 sentados, ¿no? Y estamos jugando con una pistola de agua, pero estamos dando vueltas. Y yo le disparo a Rebeca. La pistola, el agua no le va a dar a Rebeca, porque nos estamos moviendo, ¿sí? Entonces va a salir en línea recta, pero pareciera ser que se mueve por nuestra perspectiva. El efecto Coriolis a eso se refiere. Como la Tierra está en un proceso constante de rotación, los huracanes se van formando y entonces se van moviendo en función, digamos, como de esa fuerza de arrastre que tiene la Tierra. Es algo muy fácil de interpretar. Si yo tuviera un globo terráqueo en estos momentos y le empezamos a mover y les digo, dibuja una línea recta, esa línea recta no va a salir porque el planeta se está moviendo, el globo terráqueo está moviendo. Entonces los huracanes, una vez que se forman, la fuerza de Coriolis, esta fuerza de arrastre que tiene el planeta, va a hacer que los huracanes en la parte norte, en el hemisferio norte, se muevan en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y en el hemisferio sur se muevan en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si se forma aproximadamente en zonas cercanas al Ecuador, en el Pacífico, el huracán empieza a moverse, digamos, de esta forma, ¿sí?
Entonces llegará el momento que se encuentre con la zona, con la costa de Guerrero, pero cuando el océano está muy caliente en esa parte, el huracán es como jalado hacia la trayectoria porque eso se ve como un motor del huracán, ¿sí? Eso mismo es lo que ha pasado, por ejemplo, en otros huracanes. O sea, en el Atlántico, se dan cuenta, los huracanes se mueven en esta dirección y van a pegar en la costa del Atlántico. Pero entonces, ¿cuál es el proceso natural y la razón por la cual se van intensificando con el paso de las horas o no? Sí, son principalmente dos elementos de los cuales puedo hablar ahí. Primero, la temperatura de los océanos, que generalmente son mucho más calientes las temperaturas de los océanos cercanas a la costa, simplemente por la profundidad del océano. O sea, el sol calienta y se calienta pues la superficie. En la parte profunda pues no llega esa energía del sol. Y el otro tiene que ver con los vientos que se van formando y las bajas presiones. Yo comentaba que el ojo del huracán es una zona de baja presión. Los vientos, esto es una regla clásica, ¿no? Se mueven de altas a bajas presiones. Entonces, si el huracán va encontrando bajas presiones a partir de que el océano está cada vez más caliente y se empieza a evaporar, eso es lo que va funcionando como la trayectoria del huracán. Así es como se van moviendo. Entonces, lo que me quieres decir es que las costas de Acapulco, que tienen menos profundidad, están más calientes, lo cual hacen que el huracán a su paso agarre mucha más fuerza. Exactamente. O sea, es muy curioso porque muchas veces los huracanes, particularmente cuando van a tocar en línea de costa que están relativamente cercanas al Ecuador, el caso de Acapulco está en la latitud 16 norte, o sea, no es mucha la diferencia con respecto al Ecuador. Eso hace que tengamos aguas calientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los huracanes hacia el norte? Los huracanes, por ejemplo, que han golpeado Baja California, ¿sí? O que han golpeado Nueva York, ha habido huracanes que golpean Nueva York, ya no llegan con tanta fuerza o con tanta intensidad porque la temperatura del océano está mucho más fría. Entonces eso va haciendo que disminuya poco a poco la temperatura. Los huracanes más peligrosos son aquellos que tienen una línea de contacto en zonas terrestres en estas latitudes bajas, ¿no? Cercanas al Ecuador. ¿Y lo más devastador de un huracán es el centro o es la periferia? No, es bien interesante porque el ojo del huracán es una zona de calma. Es una zona donde no hay vientos, donde no hay humedad. Entonces, es como le dice, una calma chicha, una falsa calma, porque uno puede estar en medio del huracán, del ojo del huracán, y se ve un cielo despejado, ¿no? Claro, se ve la pared del huracán, pero no hay vientos, no hay humedad. Lo que es difícil es cuando no es el ojo del huracán, sino la pared del ojo, que es donde tenemos las zonas de máxima humedad, las zonas de tormenta, las zonas de los máximos vientos, que se empieza a mover y es lo que puede generar la situación de desastre, ¿no? Ahora, no es el huracán solamente por sí mismo. Piensen, por ejemplo, que cuando está lloviendo y hay mucho viento, un viento de 270 kilómetros por hora lo que puede hacer es arrancar techos, es arrancar vidrios. Entonces, junto con el viento, va en esos techos, van esos vidrios y que va golpeando con absolutamente todo, ¿sí? Aquí es donde otra vez repetimos la idea de hace tiempo, ¿no? Que los desastres no son naturales por sí mismos, porque las construcciones de Acapulco repercutieron para que el huracán fuera altamente destructivo. O sea, no es solamente el golpe de un viento a 270 kilómetros por hora. Es el golpe del viento a esa velocidad más lo que viene cargando. Sí. Que es con lo que le da al edificio de junto. Exacto. Y aquí, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Voy a hablar del caso en particular de Acapulco. En términos ecosistémicos existen los manglares. Los manglares que se generan en espacios donde hay contacto entre agua dulce y agua salada. Si conocen Acapulco, saben que hay lagunas, o se llaman albúferas, en esa situación. Lo que sucedió con el desarrollo turístico de Acapulco es que se talaron los manglares para darle salida a la presencia de los hoteles, particularmente en Diamante. Entonces, esa barrera que podría estar presente para que el huracán no fuera tan fuerte, la talamos, la quitamos. Por supuesto que se fue una zona mucho más riesgosa, ¿no? Y entonces lo que hemos puesto son palmeras, pero las palmeras que tenemos en Acapulco no son endémicas del contexto mexicano, ¿no? O sea, las palmeras mexicanas particularmente están en la zona desértica. O sea, sí hay palmeras tropicales, pero no son exactamente las que tenemos aquí. Entonces, se implementan palmeras en un tipo de suelo que no es exactamente el más apto para tener palmeras. Entonces, viene el huracán, es muy factible que arranque la palmera, porque no es el escenario para la palmera, y eso va a dar, o sea, puede golpear, ¿no? Son proyectiles. Sí.
¿Qué ha pasado también? Hace rato lo comentaba Rebeca, ¿no? O sea, tenemos estos grandes edificios, estos grandes hoteles, en donde en el turismo lo que vende es el paisaje. Por lo tanto, se construyen con grandísimos ventanales de vidrio, porque es un elemento turístico importante, el observar desde el cuarto. Pero desde que se inició Acapulco como un destino turístico, jamás implementaron formas de seguridad para tener esas cortinas, por ejemplo, ni una sola. Entonces, era algo que ya que se podía haber prevenido hace muchísimo tiempo atrás con alguna reglamentación hacia los hoteles. Pero ni se quiso invertir en eso, por ejemplo. Entonces, cuando llegan los hoteles y no pueden bajar cortinas porque no existen, pues los vidrios explotan y entonces vimos las imágenes como están las estructuras de los edificios, sin vidrios, y una vez sin vidrios y con los vientos a 250 kilómetros, pues sale volando el comedor, la silla, o sea, absolutamente todo lo que está allá adentro. Lo increíble es que Acapulco esté construido en su gran mayoría con vidrios y ventanas que no son antihuracanes. Exacto. Eso se ha revelado ahora con el huracán. O sea, se ha revelado la falta de calidad en las construcciones, los materiales que son de muy baja jerarquía, ¿no? Que no hubo realmente reglamentaciones en torno a la construcción. O sea, ¿por qué se les permitió a los hoteles, por ejemplo, el construir en una zona sísmica y en una zona de huracanes ese tipo de edificios, por ejemplo? Para ti era una tragedia in the making. Sí, como pasa con muchos espacios en el contexto global, o sea que simplemente se permite la construcción sin algún tipo de reglamentación o tomando como referencia cómo es el espacio, cómo es el entorno, y pues en el momento menos indicado, pues esto genera una situación de desastre. Sí, por supuesto. Y lo peor es que, como se argumenta, es que esto va a seguir pasando. A ver, como geógrafo, danos tu opinión y el futuro. Sí. Tenemos un desarrollo turístico en Acapulco que responde particularmente a una derrama económica antes con bienestar social, y por lo tanto se seguirá construyendo hoteles donde no se deben construir, bajo el argumento del paisaje, por ejemplo. Lo más probable que suceda es como sucedió tras el sismo del 85, que una vez pasado el desastre, como dice por ahí, una vez que se ahogue el niño, se tape el pozo. Entonces ahora empezarán las reglamentaciones para que esto no vuelva a suceder. Pero lo que puede llegar a ser preocupante es que hay un límite en términos de cómo proteger. Podemos tener vidrios que soporten viento de 270 kilómetros por hora, pero si se sigue calentando el océano y los vientos alcanzan a 320 kilómetros, pues tampoco será suficiente. Y entonces estamos como en una carrera tratando de ir atrás o adelante, por así decirlo, de los desastres. Y lo cierto es que nos van a seguir alcanzando, ¿no? Nos van a seguir alcanzando. ¿Hay alguna zona en México que particularmente te preocupe? Pues toda la parte sur del país, a partir de los desarrollos turísticos que se han generado donde se ha talado la vegetación, son muy vulnerables frente a cuestiones de desastres, por ejemplo. La parte central del país, que también es una zona sísmica donde tenemos edificios que se construyen quién sabe con qué restricción o qué tipo de normatividades, puede ser también una zona altamente peligrosa, ¿no? En caso de que hubiera algún tipo de evento perturbador. Y el norte de México, pues como no hay realmente huracanes y tampoco hay sismos, pues es una zona relativamente segura para esto. Aunque estamos empezando a ver en la parte central de México el desarrollo de tornados, como el estilo de Estados Unidos, también por cuestiones de cambio climático. Y por último, rápidamente, hablaste de la escala de Saffir-Simpson. Sí. ¿Cómo se mide el nivel de intensidad de un huracán? Sí. Se mide a partir nada más de la velocidad de los vientos que alcanzan los huracanes cuando se desplazan. Esa es una de las principales críticas que se le hace a la escala, porque no se mide la cantidad de lluvia o de precipitación que liberan los huracanes. Entonces, yo comentaba que los huracanes tienen que tener 120 kilómetros por hora para ya establecerse como huracán. Bueno, 119. Lo que pasa es que es una clasificación en Estados Unidos, se mide en millas y cuando se traslada a kilómetros, pues sabemos que es medio complicado, ¿no? Entonces, un huracán categoría 1, ese es el que tiene entre 119, 120 a 154, 153 aproximadamente, ¿no? Que es algo muy manejable. O sea, esos son vientos muy fuertes, pero con buenas construcciones algo manejable. Pues a fin de cuentas, muchos huracanes que no, o sea, se designan huracanes, son huracán categoría 1 y no son realmente catastróficos, ¿no? Los huracanes categoría 2, entre 154 y 177 kilómetros por hora. Es que no puedo yo ni imaginar, porque nunca he estado en un huracán, lo que son 177 kilómetros por hora. Sí, no. O sea, de hecho hay videos donde se ve que la gente sale volando, ¿no? O sea, el ganado sale volando con ese tipo de velocidades. Y muchas de las construcciones en zonas costeras, pues soportan velocidades de huracán categoría 3 de 200 kilómetros por hora, pues porque es lo que predominaba hasta hace unos cuantos años. O sea, un huracán categoría 5 era un evento extraordinario.
Hoy en día cada vez son más comunes, ¿no? Entonces, huracán categoría 3 esto, de 178 a 208, huracán categoría 4, de 209 a 250, y más de 250 huracanes categoría 5. Pero aquí mucha atención, porque hay un rango más o menos de 30 kilómetros por hora entre huracán y huracán, entre 1 y 2, entre 2 y 3. Y lo que se ha visto, por ejemplo, con el caso de huracán Patricia, es que se está rebasando por muchísimo más las velocidades de categoría 5. O sea, categoría 5 es más de 250 kilómetros, pero no se dice hasta cuánto, ¿no? Entonces, Patricia, que en el 2015 alcanzó 325 kilómetros por hora, rebasó por 70 kilómetros más. O sea, se habla del primer huracán categoría 6. Son cosas que los geógrafos y meteorólogos nunca habían visto. No, por supuesto que no, ¿sí? Y pues aquí tenemos la tecnología que tendría que jugar a nuestro favor para esto, pero también soy de las personas que dicen no puedo estar confiando todo el tiempo en la tecnología porque más bien nos hace que nos confiemos, entonces tenemos un huracán todavía más fuerte, pues hace que no actuemos para tratar de minimizar los impactos del cambio climático en este tipo de eventos, ¿no? Pero lo más increíble de todo lo que hemos hablado hoy para mí es que normalmente ustedes saben que no es tan buena idea irse a las costas en el verano porque es tiempo de huracanes. Sí. Por la temperatura de los mares que está más caliente. Pero que esto suceda en octubre Sí. es totalmente fuera de lo común. Y si revisas cuándo fue el huracán Patricia, pues estaba revisando, fue el 23 de octubre cuando tocó también la línea de costa, ¿no? O sea, quiere decir que para octubre en el hemisferio norte las temperaturas están siendo más cálidas de lo que realmente están. Y ustedes se lo explican porque el cambio climático hace que los mares estén tan calientes tan tarde en el año. Sí, por supuesto, por supuesto. Se ha extendido la temporada de huracanes en los últimos años. Ahora es hasta el 15 de noviembre cuando se pueden tener huracanes en el hemisferio norte. El doctor Jafet Quintero es doctor en geografía por la UNAM, investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de geografía y ética en la licenciatura de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un placer tenerte aquí como siempre. Gracias, muchas gracias. Es Jaf Kuven en Facebook, igualmente en Twitter, y un placer siempre que nos acompañes.